Amor, vamos a hacer una oración con todas las personas que están allí en casa presentando este tiempo de palabras más. Les voy a pedir en este momento que tomen un cuaderno, un lapicero, porque van a tener unos principios tremendos que aprendimos en la palabra. Ayer juntamente con mi esposa estuvimos trabajando en este pasaje bíblico y creo que hay unos tesoros que debemos aprender para poder avanzar en muchas situaciones que se nos presentan en la vida. Así que tome cuaderno, tome lapicero o si va a tomar su blog de notas en el celular, hágalo porque va a ser muy especial esta palabra. Así, amor, que hagamos una oración e iniciamos. Señor, hoy queremos entregarte cada una de nuestras vidas para que hables a nuestro corazón. Señor, escribas tu palabra en nuestro corazón y que esa palabra sea sembrada en nuestras vidas. Señor, empodéranos a través de la verdad que tú nos vas a entregar el día de hoy. Te pido que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo pueda estar en sintonía de lo que tú nos quieres entregar y que no perdamos nada, Señor, de este regalo maravilloso que es la enseñanza. Te lo pedimos, amén y amén. Amén. Vamos a estar compartiendo un mensaje que preparamos, que van a ver ahora mismo en pantalla el nombre y es, vamos a verla a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está, la actitud frente a las crisis. ¿Cuál es la actitud que debemos enfrentar cuando estamos en crisis? Y sobre todo la actitud frente a las crisis para este 2021. Amén. Creemos que en estos tiempos, estos primeros días del año, Dios nos ha venido hablando a través de la vida de David. Y leer primera de Samuel desde el versículo 16 ha sido precioso, del versículo 16 al 30. Y vamos hoy a enfocarnos en Primera de Samuel 30, así que escriba ahí en su cuaderno Primera de Samuel 30 y vamos a desarrollar este tema de cuál es la actitud que debemos tener frente a las crisis y esa historia va a ser tan parecida a momentos que vivimos en nuestra vida donde estamos buscando respuestas de parte de Dios. Yo quiero preguntarte, pastor, en Primera Samuel 30 vamos a hablar de nuestro personaje que es David. ¿Cómo estaba David en este contexto de Primera de Samuel? Bueno, nosotros vamos a irnos en la línea narrativa, les vamos a ir contando. Usted debe tener ahí su Biblia abierta para que esté corroborando lo que le estamos enseñando. En el capítulo 30 es el que vamos a desarrollar hoy, pero vamos a hacerle un poquitico, un pequeño contexto a lo que estaba viviendo David en ese momento. Y es que hoy vamos a aprender a cómo enfrentar las crisis basados en la vida del rey David. Y en el contexto del pasaje este hombre estaba huyendo. David estaba en escape a Saúl, que era su suegro. Y como ustedes ya saben, en la Biblia dice que Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. Así que David está tan cansado de esto que él va y se refugia en una tierra donde el rey se llama Aquis. Y en esa tierra es la tierra de los filisteos. Y si usted va y lo comprueba, puede anotar Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1, donde dice que David fue y se escondió. Yo quiero que tú lo leas, amor. Vamos a hacerle contexto al pasaje que vamos a tratar hoy. Es el 30. Pero antes de trabajar el 30, vamos a ver que David está en crisis, está huyendo y termina por esconderse en la tierra de sus enemigos. Es decir, él ahora está haciendo ¿qué? Extranjero, está pidiendo asilo político para que lo puedan tener en ese lugar. Así que Primera de leamos. Samuel 27:1 dice, pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y se fue y se unió a Aquis, que era el rey de Gat, y David y sus hombres junto a sus familias se establecieron allí con Aquis y David llevó consigo a sus dos esposas y entonces a David le llegó la noticia que él estaba en este territorio y dice la palabra que dejó de perseguirlo. Así que ya el hombre deja de perseguirlo, el suegro, pero él está en una crisis, no está pasando hambre,
pues tiene su familia, tiene su gente, pero hay una crisis de estarle huyendo a la muerte. En ese tiempo está con toda su familia allí, pero dice la escritura que donde él estaba, él era diligente. ¿Recuerdas algo de lo que leíamos ayer? ¿Cómo era David estando en una tierra extraña? O sea, en la tierra donde era el lugar de su escape, Dios comenzó a bendecirlo a él, pero vamos a hablar hoy mucho acerca de actitud. ¿Cómo es nuestra Así actitud es. cuando tenemos Algo crisis? que me llamó mucho la atención en la palabra es que Aquís tomó a David como una persona de confianza. David se ganó toda la credibilidad de Aquís. Y cuentan la historia en 1 Samuel 27 que David llega más o menos con 600 hombres y su familia. Ah, Póngale que estamos hablando de 2000 personas o aproximadamente. mucho más, ¿cierto? Habla con el rey Aquís y Aquís le entrega un lugar, un terreno, un espacio que se llama Siclac. Y ahí habita David como rey de Siclac, como rey de todas las personas con las que venía. O sea que David Para tenía que, buena relación con el rey, le dio tierrita y todo, ¿verdad? para que el rey le dé a un israelita, ¿cierto? Estando en tierra de filisteos, un lugar es porque David era un hombre de guerra, era un hombre de mucha credibilidad y de confianza. Si usted lee más adelante, Aquís también dice que quería que David, él le pide a David que fuera su guardaespaldas para toda la vida. Le tenía tanta confianza que le hace este pedido. O sea que le dio tierra y le tiene tanta confianza que el rey Aquís dice, quiero que tú seas el que seas de mi equipo de seguridad. Pero eso quiere decir no solo que Aquís le dijo sea de mi seguridad, sino que me imagino que David se debe haber comportado con el rey Aquís de una manera extraordinaria. Para que el rey le diga sea de mi seguridad privada es porque le tenía demasiada confianza. ¿Saben por qué? Porque David cuenta la palabra en el capítulo 27:8, que David y sus hombres pasaban todo el tiempo asaltando todas esas personas, esas comunidades que querían entrarse a Gat. Entonces, dice la palabra que David era tan buen guerrero que no dejaba ni a una sola persona con vida para irle a contar a Aquís que querían entrarse a la ciudad de Siclat, de Gat. Entonces, para Aquís era muy importante David porque estaba protegiendo toda la ciudad y le generaba seguridad y era un hombre muy diligente con eso porque dice que todos los días pasaba el tiempo con sus hombres haciendo esto. Así que entonces le dio tierra, le dio confianza para hacer de la seguridad, pero también hay algo muy bonito en el capítulo 29, versículos 6 al 11, y es la opinión que tiene el rey Aquís de David. Estamos haciéndole un contexto a lo que vamos a trabajar. Así que David está en una tierra ajena, pero no solo él está en una tierra ajena, sino que ese rey de ese lugar comienza a ver en gran estima a David por su comportamiento. Vamos a ver qué opinión tenía Aquís del rey David Y en es el que capítulo 29. las tropas de los filisteos se prepararon para ir en contra de Israel. Y Aquís llama obviamente a su hombre de guerra, a uno de sus reyes, sus príncipes de la región que manejaba Aquís y le dice, obviamente tú irás conmigo. Pero los príncipes de los filisteos se opusieron para que David combatiera en contra de los israelitas, porque decían, puede que en el momento donde la batalla esté recia, él nos entregue. Aquís con mucho dolor menciona la palabra que le dice a David en el versículo 29:6. Así que Aquís finalmente mandó a traer a David porque Aquís luchaba con los príncipes de los filisteos convenciéndolos que lo dejaran en la guerra, pero Aquís le dice, juro por el Señor que has sido un aliado confiable, dice la palabra. Pienso que debes ir conmigo a la batalla porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernadores filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Aquís insiste y le dice en el versículo 9, en lo que respecta a mí, eres tan perfecto como un ángel de Dios, pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no nos acompañes en batalla.
Miren el nivel de percepción, la estima tan profunda que tenía Aquís y David. Era una relación bien especial y me habla de un David que aún en tierra extranjera fue un hombre que fue diligente, aún en tierra extranjera construyó su lugar, no solamente el espacio para su hogar con sus dos esposas, sino también para todo el ejército que él traía, que era su tropa, 600 hombres y sus familias. Era un hombre trabajador, era un hombre diligente en lo que Dios le había llamado, porque él era un hombre de guerra, ¿cierto? Y vemos cómo él en lo extraño, digámoslo así, estando en una tierra que no conocía, pudo producir y pudo llegar al nivel de estima hasta ser gobernador de esta región Ciclac. Así es, yo creo que todos sabemos que estamos en tiempos, como dice la palabra, en tiempos difíciles, pero lo que nunca podemos perder nosotros, lo principal, la presencia de Dios, pero la actitud con la que veamos las circunstancias. Mire que él está en un asilo político, eso es lo que él está fuera de su tierra, pero allí Dios lo prosperó. Ese es el contexto porque él sale de esa tierra por pedido del rey Aquís, porque le dice, no quieren tenerte aquí los jefes de mi seguridad o los jefes de las tropas, no te quieren en medio nuestro porque desconfían de ti, así que vuélvete a tu tierra, vete donde está tu familia o vete donde están tus esposas, que es la tierra que Aquís le había dado para que él gobernara. Así que él se va, ese es el contexto. Y aquí vamos a trabajar entonces, primera de Samuel, el capítulo 30. Ya sabemos que David estaba huyendo, ya sabemos que tenía buenas relaciones con el rey de los filisteos de Gat, ¿cierto? Ahora él viene a su tierra, pero hay algo tremendo que va a ocurrir. Yo quiero que leamos el versículo del capítulo 30, versículo 1. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ciclac, recuerde muy bien, David vivía en Ciclac, era el gobernador de esta tierra, encontraron que los amalecitas, resalte ahí, habían asaltado el Nehueb y Ciclac, habían destruido Ciclac, que era la ciudad de David, y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y todo lo demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaba entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Muy bien, entonces David viene a su tierra, está esperando verse con las esposas, ha pasado no sabemos cuánto tiempo. 3 días dice la palabra después de que dejó el campamento de batalla. Después de que dejó el campamento, pero no sabemos cuánto tiempo había dejado de ver a sus esposas, su gente, o si periódicamente estaba yendo a esa tierra. Lo que finalmente es que él viene a Ciclac. Y Ciclac en este pasaje representa todo para David en ese momento. Representa sus sueños, representa su familia, representa el futuro, representa el motor de fuerza para él. No sé si usted ha escuchado a los padres decir, ay, es que mi hijo es ese motorcito que Dios me puso. Ciclac significaba todo para David y todo para la compañía de guerreros que andaba con él. Pero cuando llegan a ese lugar, se encuentran con una adversidad impresionante. ¿Cuál fue esa adversidad que acabaste de leer? Primero que habían quemado todo y dice que Ciclac quedó completamente destruido. Y segundo que habían saqueado sus hijos, sus hijas, sus mujeres y se habían llevado todo lo que habían allá. Es como que usted salga de su casa y se vaya a pasear para San Andrés y cuando regrese su casa esté quemada, no estén sus hijos, se hayan llevado todos los electrodomésticos, le hayan saqueado las cuentas bancarias. Todo lo que representaba Ciclac, que era su lugar seguro, su lugar conocido, esa tierra que él había trabajado, construido, que había protegido, estaba llegando a ver que ya no había nada. Y yo creo que muchos pasamos por esas situaciones de crisis y es lo que llamamos lo que no podemos controlar
o el día oscuro. Esas situaciones que se nos salen de las manos, nosotros planeamos un futuro, trazamos una línea de vida de manera bien organizada, pero parece que muchas cosas se nos salen de las manos. Y yo creo que muchos de los que nos están viendo pueden estar experimentando alguna situación como la vivió David, que muchas cosas que para nosotros eran seguras ahora están destruidas, o quizá podamos enfrentarnos a esa situación, pero me parece tan impresionante la actitud con la que David enfrenta las crisis, porque eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, no es una crisis menor, no es una crisis pequeña, es una crisis profunda, es su familia, son sus esposas, es su terreno, es todo lo que le provee a él felicidad, ahora se le fue como agua entre los dedos. No está, imagínate la escena de estar en el lugar echando humo, las chozas, las casas, me imagino mesas volcadas en el suelo, cantidad de trapos en el piso, porque ellos llegaron a saquear ese lugar. O sea, el lugar está físicamente horrible, genera espanto. No sabe si le violaron las esposas, no sabe si violaron las hijas, no Si sabe las mataron si en ese los momento. mataron en el camino. O sea, hay una desesperanza profunda. Así que ellos están en esa situación de crisis, que ya vamos a ver David cómo enfrenta toda esta situación. Si usted está notando, escriba cuál es su Ciclac, ¿cierto? Amén. Para David era esta ciudad, pero su Ciclac puede ser su empleo, puede ser un hijo. Usted dice, no, este es el hijo, el futbolista que nos va a sacar de pobres. Santo Dios. Es un chiste, pero hay Ciclac que tenemos, esas cosas que nos generan seguridad. Y vamos a ver la actitud de David, porque algo que queremos contarles como punto número 2 es que David vivió una crisis dentro de la crisis. Aparte de que estaba en esta situación, de verlo todo destruido, de no estar con su familia, de tener a los hombres llorando hasta más no poder, como dice la palabra, ¿cierto? Vivió otra crisis dentro de esa crisis. Eso. Y ya le vamos a mencionar esa crisis. Pero dice que cuando él llega a ese lugar, él y sus hombres lloran hasta que se les acaba ¿qué? Las fuerzas. Yo no sé si usted alguna vez lloró por una situación que uno termina con dolor aquí en el vientre, de llorar tanto que fue tan difícil. Así que él ese día lloró y lloró. Y es que las circunstancias adversas nos producen decaimiento, nos producen tristeza, y es normal, es natural que cuando nosotros enfrentamos situaciones feas, que no queremos, que nos salieron de las manos, lloramos. Estamos en casa y nos encerramos. Podemos entrar en situaciones de no querer nada. Pero ¿cuál va a ser la actitud que vamos a enfrentar con esas situaciones que se nos están presentando cara a cara? O nos destruyen o nos van a catapultar para seguir avanzando. Y yo creo que eso es la vida. La vida siempre está en esos colores de victorias y de adversidades, porque las adversidades nos hacen más fuertes para que podamos ir hacia la conquista. Y si tú estás en una conquista como estaba David allí en tierra de los filisteos, él ya había conquistado en ese lugar, tenía el cariño del rey, había conquistado terreno, pero ahora estaba frente a una situación de decaimiento. ¿Cómo va a ser esa situación? O va a enfrentar esa situación con una nueva postura, aunque está en un tiempo de victoria, al tener una buena relación con el rey, o va a permitir que esa nueva adversidad que se le está llegando a su vida lo lleve a un nuevo nivel. Bueno, él está allí, está llorando, está con dolor en su vientre, pero no solo está llorando él, están llorando todos los hombres que están allí. Y mi esposa acaba de mencionar que recibe una crisis dentro de otra crisis, porque están en una situación. ¿Cuál es esa crisis que él vive? Ahora, está llorando, ya perdió sus esposas, perdió sus pertenencias, perdió lo que él más ama. ¿Qué más puede ser una crisis en ese momento? El versículo 6 del capítulo 30 dice que los hombres que andaban con David, su tropa, estaban tan mal que estaban en resentimiento y amargura. Para leerlo literal, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice amargura, dice:
Todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijas e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrear a David. No, 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 O no. sea, imagínate, ya No. el pueblo estaba culpando, o el pueblo no, la tropa de David lo estaba culpando, quería que él resolviera como rey de ese lugar donde estaba, se sentían, me imagino, frustrados por el liderazgo de David y querían entonces en esa amargura, en ese resentimiento ir para quitarle su vida. Dice que todos los hombres guerreros de David estaban en amargura por una pérdida. ¿Sabe que toda pérdida en muchas ocasiones, si no lo enfrentamos con la mejor actitud, se convierte en una amargura? Todos cuando hemos pasado por procesos de victoria, no, eso lo posteamos todo en Instagram, ponemos las mejores historias, ahí sí el Facebook es nuestra vitrina para mostrar nuestras grandes victorias, nuestros grandes logros. Pero cuando tenemos una derrota, eso no queremos que nadie lo sepa, eso no queremos publicarlo, queremos más bien, por el contrario, opacarlo o echarle arena. Pero en este momento, cuando ellos tienen esa pérdida, entran en amargura. Es que yo no he visto a alguien que cuando tiene una pérdida está saltando de alegría. No solo es que no salta de alegría, es que su rostro cambia. Esos hombres están en amargura por una pérdida. ¿Has permitido tú una amargura en tu vida porque perdiste algo? Yo no sé qué pudiste haber perdido durante este tiempo, durante los últimos años, durante el año pasado. No sé qué estés enfrentando como pérdida. Y eso se ha traducido en una amargura del espíritu, en una amargura del alma, y estás permitiendo que esté creciendo. Yo no sé si quizá tenías una relación amorosa y tuviste una pérdida de ese amor que tenías y tú dices, todos los hombres son iguales. O si eres un hombre y estabas disfrutando de una relación muy cariñosa con una mujer y tuviste un impasse en la relación, entonces permitiste que entrara amargura y ya estás diciendo todas las mujeres son iguales. Las pérdidas, si no se saben manejar, se convierten en amarguras o se convierten en raíces profundas de dolor que terminan haciendo daño a quienes nos rodean. Y creo que en este 2020 muchos nos podemos identificar con las pérdidas porque perdieron algunas personas seres queridos donde también estuvieron resentidos con Dios. ¿Por qué, Señor, te llevaste mi esposo, mi hijo, mi abuelo, mi pastor, ¿cierto? Escuchamos varios pastores que se fueron con el Señor o perdieron su empleo y decían, es que este era mi Ciclac, este era lo que yo tenía para traer provisión a casa. O muchos tenían un sueño planteado, tenían un proyecto planteado y tuvieron que perder porque ese sueño no se llevó a cabo. Y la palabra nos muestra cuál es la reacción humana cuando estamos en pérdida. Estamos amargados, ¿cierto? Estamos resentidos y muchos se resienten también con Dios y juzgan a Dios y le dicen, Señor, ¿tú por qué me hiciste pasar por esta situación? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué no evitaste que me dieran este diagnóstico médico? ¿Por qué no evitaste que mi padre se fuera al cielo, que mi padre muriera? Y eso es lo que estaba sucediendo con los hombres de David, pero vemos entonces aquí la actitud de David, siempre Eso. resaltando esa actitud de David. La actitud de él es muy fuerte, que ya la vamos a ver. Yo quiero volver a tocar ahí antes de pasar es qué amargura identificamos esta mañana nos han producido ciertas pérdidas. Tú ahorita decías, amor, que muchos perdieron familia o perdieron economía, pero muchos hemos perdido la libertad de salir, la libertad de compartir con amigos, la libertad de abrazar un familiar, la libertad de abrazar a la abuela, porque puede ser peligroso. Estamos en una época donde los abrazos se convirtieron en armas mortales, donde los abrazos se convirtieron en bombas y en metralletas, porque ya es difícil dar un abrazo porque estamos matando a nuestros seres amados, porque le estamos dando un beso o le estamos dando un apretón de brazos. Este tiempo hemos perdido eso, pero nos puede llevar a la amargura. Y esto ocurre porque muchos dicen, pero se supone que Dios está conmigo, pero se supone que yo ofrendo, ¿y por qué me pasa esto? La pérdida, si no se sabe manejar en Dios, se convierte en una amargura. Ahora, ¿cuál es esa actitud que tiene este hombre, amor?
Me encanta saber que en el versículo se resalta y la palabra dice que David se fortaleció en Jehová. Dice, encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y quiero que usted nos acompañe al Salmo 46:1. ¿Qué dice el Salmo 46:1? Cómo nosotros en medio de las circunstancias debemos tener un refugio, y el único refugio que podemos tener es el Señor. Recuerde que David estaba viviendo la crisis dentro de otra crisis, y el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Si nos quedamos en el resentimiento, creo que no vamos a lograr, no vamos a llegar lejos. Necesitamos pedirle al Señor y fortalecernos, tomar nuevas fuerzas en Él. Y algo precioso es que cuando uno viene al Señor, hay como un espíritu que Él envía a nuestras vidas, es ese espíritu de esperanza, es ese espíritu de fe. Y porque le decimos, Señor, yo quiero que cambies, pero no hay fe, así que usted tiene que ir a donde está el Señor cuando usted está en dificultad, decirle, Señor, necesito nuevas fuerzas, necesito que alejes de mí el cansancio, el desánimo, todo lo que esté causando en mi vida desesperanza, y que hagas que tú seas ese lugar seguro, como dice la palabra, ese refugio, porque Dios está a ayudarnos, dice el Salmo 46, siempre en el tiempo de dificultad. David se fortaleció en Dios. ¿Por qué se fortaleció en Dios? Porque los que estaban con él estaban en amargura. Entonces las personas que nos rodean son claves en las crisis. Anótelo allí. Las personas que nos rodean son claves en las crisis. Si tú estás rodeado de amargados, si tú estás hablando de gente que está maldiciendo, si tú estás rodeado de personas de produda, no son profes sino produda, tienes que alejarlos de tu vida. Pero pastor, es que es un hermano, pastor, es que es mi mamá. Hasta toca, si es la mamá, callarle sus palabras, no tapándole la boca, sino permitiendo que tus oídos no acepten esa verdad que está declarando esa persona. O si es tu madre, un familiar, un amigo, la pareja, tenemos que rodearnos de gente que sea de fe. Por eso todos estos que están aquí son todo un ejército en contra de uno. Y mira el poder de la actitud. ¿Cómo es posible que tantas personas negativas, y no solo eso, quieren matar a este hombre? Él va y se refugia en Dios. Uno solo puede hacer que las circunstancias sean transformadas. Una sola persona puede hacer que el entorno cambie. Entonces, si estamos en un entorno donde solo hay queja, donde solo hay murmuración, donde solo hay dolor, donde no se está hablando de progreso, usted y yo vamos a tomar la actitud de fortalecernos en Dios, pero mirar quiénes son los que nos están rodeando. ¿Quién nos rodea en la crisis? ¿Has pasado tú algún momento, amor, que hayas estado en una crisis y alguien te dio una palabra o escuchaste algo? O no sé si en algún momento te tocó decir, esta persona es muy tóxica, es muy negativa, siempre está hablando lo contrario, me toca alejarme. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. Yo creo que yo he tenido tiempo de crisis y he respondido de las dos formas, con resentimiento, amargura, y me he quedado ahí. Y también he respondido refugiándome en Dios, y he visto la diferencia, cómo el ambiente, cómo mi mente, cómo mi espíritu se prepara para ver la dificultad de otra manera. Cuando he pasado crisis, por ejemplo, crisis en pareja, y uno se queda en el resentimiento, pueden pasar días, pueden pasar molestias, y uno no alcanza a resolver porque se vuelve un laberinto sin salida. Pero a mí me han pasado situaciones y yo he tenido crisis y yo voy a adorar. Es lo que mi espíritu me invita a hacer. Yo pongo mi música de adoración en la que más me conecto con Dios, y empiezo a sentir tanto esa presencia de Dios que siento como la voz del Espíritu Santo me guía a qué hacer, me guía a perdonar, me guía a pensar en cómo puedo restaurar o cómo puedo resolver. Y esto ha sido para mí una de las claves, uno de esos
esos refugios o esas fuerzas, porque hay fuerzas que vienen a través de la lectura de la palabra, hay fuerzas que vienen a través de la adoración, hay fuerzas a través del consejo. Entonces, cómo yo tomo fuerzas en Dios es a través de la adoración, que me permite que mi mente ya no esté pensando en mi crisis, sino que mi espíritu pueda conectarse al propósito que Dios tiene para mí en esa Entonces crisis. puede ser muy fatal uno juntarse con alguien negativo, que no dé un buen consejo, que nos cargue más. Entonces hay momentos donde toca hacer lo que hizo David, ¿cierto? Ir a adorar al Señor o ir a buscar la presencia de Sí, Dios. dice entonces la palabra que él se refugió para tener nuevas fuerzas. Y queremos que usted se imagine ahí en casa. O sea, David estaba siendo atacado, señalado, la gente quería matarlo. Me imagino que él dice, me tengo que desconectar de este ambiente. Se va para el monte, no sé, porque no había ni Sí, siquiera lugar algún donde lugar solitario. estar solitario que fuera adecuado. Se va para el monte, busca fuerzas en Dios y la palabra dice que le consulta al Señor qué hacer. Miren, los seres humanos siempre somos de reacciones, tenemos algún estímulo, algo que pasa en el ambiente y reaccionamos frente a eso. Y es natural que reaccionemos y que pensemos, me voy, la dejo, tiro la toalla, ¿cierto? Pero David, al encontrar nuevas fuerzas en Dios, tomó una primera buena decisión y esto hizo que su actitud cambiara. ¿Qué hizo? Consultó a Dios qué hacer. Oró, pidió a Dios que resolviera la inquietud. Humanamente él no sabía por dónde moverse. Él no sabía para dónde se había ido Amalek. Él no sabía si sus esposas y las familias que estaban ahí estaban vivos. No sabía qué O sea, no hacer. era fácil, o sea, era una situación muy complicada. Esa no es el tema de que me van a cortar los servicios este mes o una situación que llamamos compleja. Esta sí es una situación extrema, pero vamos a ver el liderazgo tan potente que tiene David al tener una actitud diferente a los demás. Todos están llorando, lo quieren matar, él se queda solito, solo, y va y se refugia a Dios. Así que puedes escribir allí, tú que estás tomando nota, es David consultó a Dios en medio de la crisis. La pregunta es, ¿consultas tú, consulto yo a Dios en tiempo de la crisis? ¿O a quién tú estás consultando? ¿Al amigo tóxico? ¿Estás consultando al negativo? ¿A quién estamos consultando en medio de la crisis? ¿Quién es nuestro próximo? ¿Quién es nuestro amigo? ¿Quién es nuestro cercano? ¿Sabe que en muchas crisis yo he preferido pasarla solo con Dios? Y muchas veces nosotros decimos como pastores o líderes, a medida que va pasando el tiempo, tú te sientes que estás rodeado de mucha gente, pero al final terminas siendo solo. ¿Y quién es mi amigo? ¿A quién le puedo abrir el corazón? ¿Quién puede estar conmigo? Son en esos momentos donde tenemos que tener una actitud correcta, venir delante de Dios y consultar al Señor, porque a veces traemos a nuestras vidas el tóxico, el criticón, el que no va a aportar. Entonces yo creo que si alguien en estos momentos está pasando una situación de desborde, de quiebre, momento difícil, es un buen momento para recordar que debemos ir a la presencia de Dios. Y es la primera actitud que debemos tener, creer que Dios tiene la respuesta para nosotros. Así Amén. es, sea sí o sea no, que podamos escuchar la respuesta de Dios y podamos seguirla. El pasaje habla que David fue y consultó a Dios. En el versículo 8 dice, debo perseguirlos a esta banda de saqueadores, los voy a atrapar. Y el Señor le responde, le dice, sí, persíguelos. Y yo creo que ahí hay otra parte de la actitud, es que cuando estamos en crisis, Dios a veces nos da indicaciones de cómo movernos. Y somos, pero sí será Señor, pero si tú vas a estar conmigo. Y a veces hasta dudamos, aunque la palabra ya está dada, aunque Dios nos ha dicho. ¿Cuántos hemos sentido paz en Dios de movernos en la crisis hacia una dirección y el diablo nos bloquea y nos mantiene atados? Pero la actitud de David, él tomó la respuesta de Dios y me encanta la promesa que le hace el Señor en el versículo Pero 8. muy lindo, o sea, él no solo consultó, sino que allí está la respuesta. Quizá no la respuesta que necesitamos,
está a la distancia de nuestras rodillas al suelo. Él tenía la respuesta en la presencia de Dios. Así que Dios le respondió. No solo le respondió, le dio una promesa. ¿Cuál fue esa promesa que Dios le dio? Está en el versículo 7. Por favor, subráyelo en el versículo 8, subráyelo, dice la palabra. Recuperarás todo lo que te han quitado. Yo creo que el Señor hoy te está diciendo en tu crisis, y cuando entres a crisis y no estás en este momento, busca la voz del Señor, consulta la voz y la dirección de Dios. Y esta palabra la quiero que tú la tomes como promesa para este año. Recuperarás todo lo que te han quitado. Y yo creo que David se va con una esperanza en esta palabra. Y algo que pensábamos ayer en medio de estudiar este texto bíblico es que David tuvo que ir a convencer a sus hombres. Me imagino que él, al tener la respuesta de Dios, se va corriendo para donde estaban sus guerreros, los reúne y les dice: ya tengo una estrategia. Y les dice: el Señor me dice que debemos perseguir a esta banda porque vamos a recuperar todo lo que ellos nos han quitado. Dios le dio la respuesta a David. Qué precioso. También me recuerda a Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si queremos conocer lo oculto, si queremos conocer lo que Dios quiere de nosotros, debemos consultarle a Él. También Mateo 7:7-11 dice: busquen y van a encontrar, llamen y se les va a abrir. Es importante clamar a Dios porque ahí está la respuesta. Entonces David sale con esa respuesta. Hoy yo creo que debemos entonces nosotros, al finalizar este servicio o en medio ahorita que vamos a orar, decirle: Señor, necesito consultarte a ti esta situación que estoy pasando. Necesito oír tu voz. Yo no sé si alguien que nos está viendo en estos momentos está diciéndole: yo necesito oír la voz de Dios, porque los que me rodean, como alguien escribió hace poco en el chat, se volvió mi enemigo. Los que estaban más cerca, en vez de ser mi apoyo, ahora se han vuelto en contra de mí. Entonces yo necesito oír tu respuesta. David feliz, o sea, David emocionado salió corriendo con un rema de Dios, y ese rema que él tenía, ese convencimiento del Espíritu, iba a hacer que él convenciera a muchos amargados de espíritu que querían matarlo. Pero mira el liderazgo tan alto de David. ¿Cómo es que él sabe que lo van a matar? Que lo están queriendo colgar del cuello, y este hombre va y los busca y les dice: sí se puede. Dios me ha dicho que lo vamos a recuperar todo, como nos estabas diciendo. Así Dios que me dio una estrategia. los convenció y salieron esos 600 hombres a recuperar por esa promesa que Dios les había dado. Algo que la Biblia no dice es que ¿por dónde salieron? ¿Por dónde empiezo, Señor? Dios te dice: sí, te lo voy a entregar, yo te voy a dar esa bendición, yo te voy a responder esa promesa. Pero la Biblia dice que ellos cogieron un camino, me imagino el discernimiento de David ahí en acción. Y habían tantas posibilidades, tantos Salieron caminos. con la palabra de Dios. Y fueron solo con esa palabra. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este tiempo? ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. Pastor, es que yo no sé qué será mañana. Tranquilo, yo tampoco. Lo que sí tenemos es la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, creemos que Dios va a obrar. David se vino con esa palabra rema a influenciar a su entorno. Es que tú, es que yo soy influencia en el entorno en que Dios nos ha puesto. Puede ser la casa, puede ser en el trabajo, en la iglesia. Si tú estás escuchando el negativo, tú eres influencia. Él fue a hacer influencia en el entorno que Dios lo había puesto. Volvemos otra vez con el mismo tema. La actitud que él tenía. La actitud de David hizo que él saliera. Muchas veces decimos: Señor, dame la respuesta A, pero dime cómo el B, cómo el C, cómo el D, cómo el E hasta el Z. Y Señor, si usted no me dice esto, yo no salgo de acá. Pero la palabra dice que David se puso en movimiento, convenció a sus hombres y salieron hacia el arroyo de Besor, dice la palabra. Amor, ¿cierto? acabas de decir que David se puso ¿qué? En movimiento. Después de la actuó. promesa que hay. Hay que actuar. Entonces, si tienes la promesa, lo siguiente es ¿qué? Actuar. Ponte en movimiento con lo que Dios te ha hablado. No sé si tienes un emprendimiento, un negocio, y usted cree que es que toda la gente le va a tocar la puerta para comprarle. No,
tenemos que ponernos en movimiento. Todo lo que quieras conquistar, todo lo que quieras alcanzar, después de que tengas el rema de Dios, tienes que ponerte en movimiento. Así que hay gente que dice, estoy esperando un empleo, ponte en movimiento. Quiero que Dios me use, ponte en movimiento. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque lo activamos por medio de la acción. Y yo veo un David que mantiene un espíritu de guerra y un alto nivel de liderazgo. Guerra porque él dice, voy a ir a conquistar, voy a ir a traer a mi familia a casa, los traeré nuevamente, traeré los hijos, traeré los ancianos, traeré los abuelos, traeré a todo lo que me han robado. Yo voy con ese espíritu de guerra, pero sostiene un espíritu de liderazgo alto, porque logra liderar a su equipo en medio de la crisis. Quizá tu padre de familia, esposo o esposa, Dios te está llamando a mantener el espíritu de la guerra. Y recuerda que la guerra no es que le vas a dar con la chancla al esposo, ni le vas a dar correa al esposo, no. El espíritu de la guerra es Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que tomen la armadura de Dios. La guerra tiene que ver con la oración, tiene que ver con buscar de Dios, pero también Dios te ha llamado a ti a tener liderazgo alto. Dios te ha llamado a liderar en la empresa, a liderar en la casa. Dios quiere usarte, quiere imprimir esa palabra que ha puesto en tu corazón en los demás. No lo quiero hacer con orgullo, sino modestia aparte, no con presunción, sino en la humildad del espíritu. Hoy estamos desde este lugar, el auditorio solo tiene voluntarios, pero estamos trayendo una palabra de restauración, de victoria, de ánimo, diciéndole al pueblo, vamos, levanta tu actitud. Nosotros estamos en tiempos difíciles, pero ¿cómo le estamos haciendo frente a las situaciones difíciles que estamos pasando? Tú eres influencia. Así que ellos se van por el camino amor y se van con una palabra. ¿Y qué ocurre en ese camino? Van los Algo guerreros. que quiero aportar ahí, amor, es que no podemos ser esclavos de nuestras circunstancias, Wow, porque la actitud muy es importante. una formación espiritual. Y tú y yo no vivimos por las circunstancias, sino por nuestras convicciones y principios espirituales. Si tú eres hijo de Dios, ¿cierto? No eres hijo en el 2019, que fue un buen año, y no eres hijo en el 2020, que fue el año de pandemia. Tú siempre eres un hijo bendecido por Dios en cualquier lugar donde estés. Tú vives de acuerdo a la palabra y no a las circunstancias. Y algo que vemos es que a veces decimos, mi actitud, como yo depende de mi esposo, depende si me sale el proyecto, depende si nos vamos del país, porque si nos vamos del país pasa eso. No podemos ser esclavos de nuestras circunstancias. Tú debes vivir según los principios. De ahí va a depender tu actitud. No vas a tener actitud si no tienes formación espiritual. No vas a responder de una manera como lo respondió David si no hay formación espiritual en tu vida. Por eso necesitas la verdad de Dios, que se vuelven anclas, que se vuelven rocas en tu vida para enfrentar las circunstancias difíciles. O sea que nos podemos volver víctimas de nuestras circunstancias. Y decir, como el 2020 era pandemia, yo no pude hacer eso. No les pasó. La mejor excusa. No, señores, eso no es así. Si usted tiene un principio espiritual, ¿cierto? De emprender y producir en el Señor, Dios lo hace producir en la tierra más seca, en el año más difícil y con la idea más loca, digámoslo así. Así es, así es. Entonces, amor, sale David con una actitud, pero al tope. Sale con su ejército y todos dicen, ¿para dónde vamos? No, ni David sabe para dónde va. O sea, David lleva una palabra, pero él no tiene dirección. El tipo no sabe con la brújula. Se van por el arroyo de Besor. No sabe para dónde van. No saben para dónde van, pero cogen por el arroyo de Besor, dice la palabra. Iban 600 hombres, pero la palabra menciona que en el arroyo de Besor se tuvieron que quedar 200 hombres de guerra. O sea, se redujo su personal. ¿Se tuvieron que quedar o por qué se quedaron? Se quedaron por cansancio. Y sabe que torrente de Besor, su palabra significa refrescante. ¿Y cómo es posible que llegan al torrente allí, comienzan a tomar agüita, a refrescarse, y 200 tipos dicen no vamos a pasar? O sea, yo les estoy diciendo que nadie sabe hacia dónde va. Es que estos 200 todavía no estaban convencidos. Estos 200 eran negativos. Ya habían perdido Estos la 200 batalla. ya habían perdido la batalla sin antes de llegar al lugar donde iban a conquistar. No estaban creyendo en que Dios iba a hacer algo.
¿verdad? Así es, estos 200 que se quedaron ayer allí en el arroyo, lo hablábamos ayer, personas nos identificamos quizás con esa gente que tiene desesperanza, o sea, que no lo intenta, que no lo logra, dice, no, es que ya yo sé cómo va a ser el final, yo no me voy a meter ahí. Esos son Wow. los que se quedan en el arroyo de Besor. Pero era otro desafío de fe para David, porque él ya no se iba con 600 a buscar a los amalecitas, sino que se iba con 400 O hombres sea, a buscar a los terrible, amalecitas. terrible, terrible. Otra pregunta. ¿Cómo es posible que 200 hombres se queden en el arroyo de Besor si al otro lado está la esposa, el hijo, el abuelo, El la capital, familia, el capital, todo lo que tiene que ver con su emprendimiento de vida? Otra pregunta que tenemos ahí y ahorita lo vamos a desenlazar. ¿Cómo es posible que ellos se quedan sabiendo que al otro lado está la bendición? ¿Sabe por qué se quedaron? Porque ellos ya habían dicho en su corazón que no había esperanza. Ellos ya hacían a sus hijos muertos, a sus esposas muertas, se les había acabado el motor por el cual debían luchar. Muchos estamos así y entramos en depresión, se nos van las fuerzas del cuerpo y decimos, ¿para qué lo intento? Ya no hay bendición para mí. Estos hombres están representando a aquellos que dejamos de luchar, aquellos que dejamos los sueños de lado porque decimos que ya no se va a lograr. Así que finalmente pasan 400 hombres y esos 400 saben para dónde van con David. Saben que van a conquistar, pero no tienen geográficamente la ubicación de dónde están sus enemigos. ¿Qué ocurre en el camino? Bueno, ahí estamos avanzando. Espero que esta enseñanza sea potente, que esté transformando el pensamiento y esté levantando nuestra actitud frente a la crisis. ¿Qué pasa en el camino? pasan estos 400 hombres el arroyo de Besor y se encuentran un hombre egipcio moribundo. Y habla la palabra que ellos les dieron pan, le dieron bebida para que él retomara fuerzas. ¿Y saben quién era este hombre egipcio? Era uno de los esclavos de los amalecitas. Wow, Sabía dónde estaban los amalecitas, santo. tenía toda la dirección, los puntos geográficos, era el GPS para David en ese momento y se lo encuentran. Y David pudo haber dejado el moribundo ahí, pero él Le entendió que dio era comida. una conexión que Dios le estaba poniendo, lo alimentó, dice la palabra que esperaron a que el hombre tuviera fuerzas y ese egipcio había sido acechado porque estaba enfermo por uno de sus amos que era Amalecita, pero ese hombre sabía todo acerca de dónde estaban estos Entonces, amalecitas quiere decir que la actitud de fe nos va a crear conexiones divinas. divinas. Lo quiero repetir, la actitud de fe crea conexiones divinas o conexiones inesperadas. Dios va a poner en tu camino por tu actitud, por tu fe, por abrir brecha donde no hay conexiones. Dios va a conectarte con alguien que va a ser la respuesta a lo que tú estás esperando. El egipcio pasó a ser una conexión, una respuesta divina, una conexión inesperada para David, porque él ni se imaginaba que se lo iba a encontrar en el camino. Entonces Dios va a poner a cada uno de nosotros esas bendiciones al Y lado. Personas que correctas, hay que entender cuáles son las personas correctas porque ellos acelerarán tu bendición. santo. Ellos acelerarán los caminos, ¿cierto? Caminos largos. Si es una conexión divina, va a hacer que tu camino sea más corto, que tu llegada a ese momento de batalla sea más corto. Entonces, como Dios nos manda a veces conexiones divinas y no las leemos. ¿Por qué? Porque nos falta vida en el Espíritu, porque no escuchamos al Espíritu Santo, porque pasamos la oportunidad y no nos damos cuenta qué es lo que Dios tiene, ¿cierto? O por temor o cualquier otra circunstancia. Pero este egipcio era esa conexión divina, ese punto de unión entre lo que David estaba buscando y la batalla que tenía que hacer. Tremendo. Entonces de ahí sale con el egipcio hacia el lugar que el egipcio le dice, obviamente el egipcio le dice, yo le digo si usted me perdona la vida, este informante que se consiguió David, El informante de le David. contó dónde estaba la tienda de los amalecitas y David llegó ahí. Y les quiero contar que si ustedes se leen Primera de Samuel del 16 al 31, se darán cuenta que David no era un guerrero así de esos malitos, o sea, era un hombre de guerra, un hombre, pero me imagino que él tenía una capacidad estratégica enorme.
los encuentra acampando, los encuentra campantes, digámoslo así, no estaban en una actitud de guerra y empezaron a batallar por sus mujeres, por sus hijos y por todo el botín. Y la batalla fue tan grande que la palabra nos dice que pelearon toda la noche y pelearon todo el día hasta la tarde. O sea, el trabajo que tenía David con estos 400 hombres no era fácil. Él tenía 400 guerreros. Tenía 400 guerreros. Y dice que de la batalla huyeron ¿cuántos? Y de la batalla del pueblo amalecita, no sabemos de cuánto era estos 400, hombres, huyeron esta 400. cantidad de personas, pero solo tenemos una referencia que nos da un indicio. Huyeron, cuando llegó David, huyeron 400 jóvenes que estaban a camello. O sea que un gran porcentaje, que era casi lo mismo que traía David, o más, huyó. Y esos 400 pelearon. Imagínense cuánto tiempo tuvieron que pelear para poder vencer este pueblo de Amalek, toda una noche y todo un día hasta la tarde. Esto quiere decir que las bendiciones de Dios se pelean. Se pelean. Muchos quieren la bendición, pero no quieren dar la pelea, no quieren el esfuerzo. Muchos quieren la bendición, pero no quieren esforzarse por perseguir lo que Dios tiene. Así que en el versículo 18 al 19 dice que David recuperó todo lo que le había sido quitado. Sus esposas, su familia, sus bienes, lo recuperó todo. ¿Cuál entonces va a ser nuestra actitud frente a la crisis? ¿Será la queja? ¿Será de rodearnos de negativos? ¿Será de rodearnos de gente falta de fe o personas que en vez de contribuir con las palabras están desaportando a la bendición? No, señores, nuestra actitud frente a la crisis debe ser: Dios va delante de nosotros. David tenía un corazón generoso porque dice que tomó todo el botín y repartió a los ancianos, les mandó a cada uno su porción. Y es que Dios bendice nuestras vidas para que también podamos bendecir a otros. Dios va a bendecirte a ti para que tú puedas bendecir a otros. Hay un proverbio muy bonito que es el proverbio capítulo 11, 25 y dice así: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. El que reanima, el que ayuda, el que consuela, el que está para otro en el día de su necesidad, Dios pondrá a alguien que esté junto a él. ¿Cuál entonces será nuestra actitud frente a las circunstancias que se vengan este año? Yo creo que aquí hay mucho de lo que pudimos hoy extractar de la vida de David y levantar nuestro ánimo. Vamos, yo quiero hablarle a alguien que nos está viendo ahí tras la computadora, alguien que está ahí en el televisor y está en una crisis profunda. Hay un dolor, hay una pérdida que te ha llevado a la amargura, te ha llevado a renegar de Dios. Es más, muchos han dicho: no volveré a congregarme, si oro en casa, o ni siquiera eso, porque hay un resentimiento contra Dios, un resentimiento contra el líder, porque te prometió por medio de la palabra que Dios obraría, pero la circunstancia no está siendo tan favorable para ti y eso te ha llevado a estar en amargura del alma, en amargura del corazón. Esta mañana dile: Señor, yo quiero tener una mirada diferente, una mirada de las circunstancias, una mirada de la vida, una mirada positiva, una mirada de fe frente a lo que no está mostrándome a primera impresión que va a haber un resultado favorable. Yo quiero elevar mi fe hoy al Señor. Quiero orar con mi esposa por esos que están de ánimo decaído, por esos que están diciendo: nos quedamos en el arroyo de Besor. Mejor nos es quedarnos al otro lado y no ir a conquistar. Hoy queremos hablarle a aquellos que tienen el alma partida. Queremos hablarle a aquellos que dicen: Dios no va a obrar para mí, es para ti esta palabra. Levanta tu fe, levanta tu mirada, no importa el dolor, la tristeza que pueda haber en tu vida, en tu alma. El Señor hoy te dice: es tiempo de mirar con los ojos de la fe. Sí, es que yo sé que tú estás mirando las circunstancias difíciles. Yo sé que estás mirando el momento amargo, pero Dios te está diciendo: levanta tu fe. Antes de hacer esta oración y de cantar y finalizar con la cena, hoy el servicio un poquito más extenso, unos minutos más, porque sé que estás en casa, no puedes salir ahorita al parque, no puedes salir a ningún lado, estás con el televisor, con tu familia. Es un tiempo de consagración, de levantarnos en el Señor. Y esta palabra vale oro.
esta palabra vale oro lo que te estamos dando esta mañana, de levantar tu actitud. Yo quiero que cantemos juntos esta canción que dice: lo harás otra vez, porque el Señor va a defenderte, te dará las estrategias, te dará la fuerza, te dará la actitud de liderazgo, de influencia, te dará una palabra, te dará una promesa, así como le dio a David. Todo será recuperado, todo lo que te quitaron será recuperado. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré